La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, conocida en sus inicios como Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes desde Europa, fue creada en 1951 como respuesta a los masivos desplazamientos humanos en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de 1950, la organización facilitó el traslado de más de 11 millones de personas, colaborando con gobiernos europeos para reubicar a refugiados y sobrevivientes del conflicto en países de acogida como Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina. Desde sus orígenes, la OIM ha operado en contextos marcados por catástrofes provocadas tanto por el ser humano como invasiones militares estadounidenses, golpes de Estado, gobiernos fallidos y desastres naturales. Actualmente mantiene operaciones en al menos 168 países, con más de 400 oficinas en todo el mundo y un presupuesto que supera los más de $3.000 millones anuales, según un informe financiero de 2023. Tras el golpe de Estado en Chile en 1973, que derrocó al gobierno de Salvador Allende, la OIM ayudó a reubicar a más de 30.000 chilenos que huyeron de la dictadura de Augusto Pinochet. El régimen, respaldado por Estados Unidos, dejó miles de víctimas por represión, tortura y desapariciones, según organizaciones no gubernamentales del momento. La OIM, en coordinación con la ONU y gobiernos europeos, facilitó exilios hacia México, Canadá y Suecia, aunque su acción se vio limitada por intereses geopolíticos y décadas después enfrentó denuncias por operar bajo la agenda del norte global, más que por principios humanitarios, como se documentó en la prensa occidental de la época, en la cual fueron denunciados violaciones de derechos humanos en Libia y África. Que han aparecido 50 años después. Como ya decías, son dos informes dirigidos al presidente Nixon hace 50 años, el día 8 de septiembre y el día 11 de septiembre, el día del golpe cívico-militar acá en Chile, y que revelan básicamente un par de aspectos nuevos. El primero, fechado el 8 de septiembre y desclasificado en las últimas horas, da cuenta, por ejemplo, de que el presidente Allende en ese entonces consideraba que sus seguidores no tenían armas suficientes para enfrentarse al ejército, que era muy posible en esa fecha que se enfrentara en armas al gobierno constitucionalmente electo, y que la única solución posible era la solución política. También se han revelado en las últimas horas algunos antecedentes respecto de que el presidente Allende iba a convocar a un plebiscito justamente en la jornada del 11 de septiembre, en la jornada del golpe. Y el otro documento desclasificado de las últimas horas corresponde al mismo día 11 de septiembre, donde los servicios de inteligencia estadounidenses en esa época en Chile daban cuenta de que este golpe de Estado cívico-militar había iniciado en la Armada, en la Marina, y se iban sumando fuerzas tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea a la situación de descontento que había por algunos sectores en nuestro país. Ahora bien, a mí no me lo contaron, yo lo viví, tenía 23 años y supe lo que era la democracia en este país. Y estoy aquí para decirle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, a los niños, que la democracia hay que cuidarla. En 1975, el fin de la guerra de Vietnam provocó una de las mayores crisis humanitarias del siglo XX. El conflicto, marcado por la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dejó más de 3 millones de muertos, destrucción masiva y graves daños ambientales. La OIM participó en la reubicación de unos 3 millones de migrantes de Indochina que huían de la violencia. Sin embargo, investigaciones al respecto señalan que incluso en ese contexto, la agencia priorizó acuerdos políticos con potencias occidentales, dejando fuera a comunidades sin valor estratégico. Hoy su accionar en conflictos similares es cuestionado por su rol subordinado a las agendas geopolíticas. La creciente magnitud de crisis en el mundo ha superado la capacidad de respuesta de la OIM, que sigue sin ofrecer soluciones efectivas a las poblaciones desplazadas por guerras, conflictos armados y violencia estructural. A ello se suman los millones de personas forzadas a migrar por desastres naturales intensificados por la crisis climática, mientras la agencia mantiene una respuesta insuficiente o fragmentada frente a esta emergencia global. En diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9.1 frente a la costa de Sumatra provocó un tsunami devastador que afectó 15 países del Océano Índico. Con olas de hasta 30 metros, el desastre dejó un saldo de más de 230.000 muertos y desaparecidos,
convirtiéndose en el más letal del siglo XXI. La catástrofe causó daños masivos en infraestructura y desplazó a 1.7 millones de personas. La OIM reportó que al menos 1.5 millones fueron reubicados en campamentos temporales. Sin embargo, informes de organizaciones humanitarias denunciaron demoras, falta de coordinación y ayuda desigual, especialmente en comunidades rurales y pesqueras que quedaron al margen de los planes de recuperación liderados por gobiernos y agencias internacionales. Esta tragedia expuso las debilidades del sistema humanitario global y de la OIM en la gestión de desplazamientos masivos provocados por desastres naturales. Pada saat itu saya nggak tahu kalau itu tsunami. Setelah bapak saya datang, bapak saya nangis-nangis bilang, mama kamu udah nggak ada, sudah hilang semuanya. Kita kena tsunami, itu lumpur semua di badan bapak. Pagi saat gempa, mama sempat telepon. Mungkin itu kata-kata pamit beliau gitu kan. Tapi pada saat itu saya nggak menanggapinya. Almarhumah cuma bilang, Santi, dengar nenek baik-baik, jaga diri baik-baik, jaga Dewi, kamu harus bisa menjadi anak yang baik. En octubre de 2005, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la región de Cachemira, entre India y Pakistán, dejando más de 70.000 muertos y 125.000 heridos, según la ONU. Cerca de 4 millones de personas quedaron desplazadas. La Organización Internacional para las Migraciones, junto a la ONU, lanzó un llamado de emergencia por $550 millones con apoyo del Banco Mundial para asistir a la población afectada. La OIM coordinó refugios temporales y procesos de reubicación, pero informes de la prensa denunciaron demoras, exclusión de comunidades rurales y mala calidad en las viviendas entregadas. También se cuestionó el desvío de fondos hacia contratistas sin supervisión. La respuesta internacional, aunque masiva, volvió a poner en duda la eficiencia y transparencia de organismos multilaterales como la OIM ante emergencias humanitarias de gran escala. La Organización Internacional para las Migraciones, a pesar de ser financiada por contribuciones voluntarias, donantes y gobiernos, se ve superada en capacidad por la magnitud de las crisis. Según la ONU, al cierre de 2024, estimó que al menos 305 millones de personas necesitarían asistencia humanitaria este 2025. La falta de financiamiento y coordinación sigue siendo una barrera crítica mientras millones de desplazados y migrantes enfrentan años de abandono, violencia e incertidumbre.